Hola chicos, vamos a repasar hoy una de las preguntas que siempre suelen caer en los exámenes de equilibrio químico, que es el principio del Le Chatelier y la justificación a las variaciones de los diferentes factores que afectan. En este caso, como veis, pues tenemos el enunciado del principio, que es muy sencillito, es simplemente que cuando en un sistema se encuentra en equilibrio, si se varía alguno de los factores que afecten a dicho equilibrio, en este caso la concentración, presión o temperatura, ¿vale? El equilibrio se desplazará en sentido que contrarreste dicha variación o dicho cambio, ¿vale? Ese sería el enunciado y vamos a ir pues simplemente poniendo un par de ejemplos y viendo cómo afecta una variación de la concentración, una variación de la presión, o también a veces hablaremos del volumen, ya que por la ley de Boyle-Mariotte son inversamente proporcionales a la misma temperatura, y una variación de la temperatura. Entonces, como tenemos aquí, vamos a empezar con la variación de la concentración. Pues bien, vamos a poner de ejemplo la siguiente reacción. Nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso, ¿vale? Que se encuentre en equilibrio con amoníaco, ¿de acuerdo? Vamos a expresarlo aquí. Aquí está, en estado gaseoso, ¿vale? Evidentemente vamos a tener que ajustar la reacción. En este caso, pues simplemente colocando un 2 delante del amoníaco y un 3 delante del hidrógeno, ya la tendríamos ajustada. Entonces, consideremos que ahora el sistema se encuentra en equilibrio, ¿vale? Y lo vamos a representar de la siguiente manera. Pues vamos a imaginar que al encontrarse en equilibrio vamos a tener una balanza, ¿vale? En el que uno de los lados vamos a simbolizar que son los reactivos, y en el otro lado los productos. Pues bien, al encontrarse en equilibrio, esta balanza se encontrará pues tal y como la vemos aquí, horizontalmente. Pero, ¿qué ocurrirá si por cualquier motivo se modifica la concentración de cualquiera de los reactivos o se modifica la concentración, en este caso, del producto que tenemos? Bueno, vamos a considerar un ejemplo que aumentamos, por ejemplo, la concentración de nitrógeno. Vamos a suponer que ocurre esto. Entonces, si os fijáis, al aumentar los reactivos, la balanza, que antes la teníamos horizontalmente, si estamos aquí, en esta situación de equilibrio, ahora hemos generado una perturbación, una variación. Así que, realmente lo que tendremos ahora en esa balanza será esta situación, en el que ahora parte de los reactivos y parte de los productos, pues lo tendremos de esta manera, es decir, no se encuentra en equilibrio. Pero ¿qué ocurre? Según el principio de Le Chatelier, como podemos ver, el equilibrio, ¿vale?, se va a desplazar en el sentido que contrarreste dicha variación. Es decir, que para volver a restablecer el equilibrio, los reactivos tendrán que generar productos, ¿vale?, desplazando el equilibrio hacia la derecha. De tal manera que si esta generación de productos, ¿vale?, generará al final que volvamos a estar en una situación de equilibrio. Por tanto, un aumento de la concentración de nitrógeno va a provocar que el equilibrio se desplace hacia la derecha para contrarrestar dicha variación. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Vamos a suponer ahora lo contrario. Vamos a suponer que ahora se aumenta la concentración de los productos. En este caso, el producto, pues nada más que tenemos uno, si aumentamos la concentración de amoníaco. Bueno, ahora la situación que tendremos será algo parecido a esto. Ahora tendremos mayor cantidad de productos que de reactivos. Y por el principio de Le Chatelier, el sistema va a reaccionar o se va a desplazar en aquel sentido que contrarreste dicho cambio, que contrarreste dicha variación. En este caso, ¿cómo? Pues desplazando el equilibrio hacia la izquierda para volver a restablecer el equilibrio y volver a tener esta situación de equilibrio. Por tanto, un aumento de la concentración de amoníaco generará que el equilibrio, ¿vale?, se desplace hacia la izquierda para volver a restablecer el equilibrio, o sea, para contrarrestar dicha variación. Bien,
Vamos a ver qué ocurre si variamos la presión, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, fijaos que las especies son todas gaseosas, ¿vale? Y nos encontramos en un equilibrio, es una reacción reversible, de la misma forma que de los reactivos evolucionan para generar productos, estos productos, ¿vale? También generan nuestros reactivos, ¿de acuerdo? Se encuentra en equilibrio, una reacción reversible. Y además lo tenemos todo en el mismo recipiente, piensen en eso. Entonces, ¿qué va a pasar si aumentamos en este caso la presión? Bueno, pues por la ley de Boyle-Mariotte, si recordamos de cursos anteriores, recuerden que la presión y el volumen son inversamente proporcionales a una temperatura constante. Es decir, que si aumentamos la presión, ¿vale? También estamos diciendo que se disminuye el volumen, ¿de acuerdo? Entonces, piensen en una cosa. Imagínense que nosotros tenemos en el recipiente estos gases, ¿vale? Tenemos nitrógeno, tenemos hidrógeno y tenemos amoníaco en una situación de equilibrio. Y ahora aumentamos la presión, ¿vale? Al aumentar la presión, imaginaos un émbolo de una jeringuilla, ¿vale? Aumentamos la presión. ¿Qué estamos haciendo también? Bueno, pues también implícitamente también estamos diciendo que se disminuye el volumen al aumentar la presión. Es decir, que tendríamos ahora una situación, pues más o menos algo así. Aquí tendríamos un émbolo, ¿vale? Y ahora el volumen del recipiente que teníamos antes, donde se encontraban esas especies, ahora se ha visto notablemente influenciado por el aumento de presión, disminuyendo el volumen. Es decir, que ahora estas especies tendrán este volumen para existir y amoníaco, ¿vale? Claro, la estructura de la materia, en este caso la reacción, como puede evolucionar de tal manera sin ningún tipo de problema, ¿vale? A ver si os lo puedo colocar aquí, esta de aquí. ¿Qué va a pasar? Pues mira, donde antes tenía yo todo este volumen, ahora tenemos este chiquitito. Con lo cual, estas especies dirán, cada vez tenemos menos espacio en el que coexistir. Vamos a transformarnos en aquella especie o en aquellas especies que ocupen lo menos posible. Es decir, el volumen, y esto es una de las cosas que tenéis que saber, el volumen, ¿vale?, es proporcional al número de moles. Es decir, que si hay un aumento de número de moles, también lo existirá por parte del volumen o viceversa. Si se disminuye el número de moles, también se disminuye el volumen y viceversa. Por tanto, al disminuir el volumen, el equilibrio se va a desplazar hacia aquel sentido que menos moles gaseosos haya. En este caso, ¿dónde podemos ver eso? Pues mira, en los coeficientes estequiométricos yo veo que aquí hay un 1, no se pone, y aquí tenemos un 3. Por tanto, en los reactivos ocuparían, digamos, pues 4 unidades de volumen, ¿vale? Mientras que los productos, en este caso, solamente ocuparían 2 unidades de volumen. Claro, si al disminuir el volumen, esta gente dice, pues vamos a transformarnos en aquel que ocupe menos. ¿Quién ocupa menos? Pues el amoníaco. Pues ¿qué va a pasar? Que el equilibrio se va a desplazar en aquel en el que el número de moles gaseosos sea el menor. En este caso, hacia la derecha, puesto que solamente tenemos 2 moles gaseosos en producto. Bueno, para finalizar, vamos a ver la variación de la temperatura. Entonces, hay una de las cosas que hay que tener muy clara, y es lo siguiente. Fijaos que en este caso he añadido un dato. En este caso, la variación de entalpía de este proceso, y si os fijáis es negativo. Recuerden de termodinámica que por convenio aquellas reacciones que liberan energía, que ceden energía, ¿vale?, son exotérmicas, ¿vale?, y se coge como criterio que la variación de entalpía es negativo. Es decir, que estamos en el que cualquier dato asociado a esta variación de entalpía negativa, estamos hablando que el proceso es exotérmico. Vale, pues esto hay que quedar muy claro. Siempre, en este caso, que nos den un dato asociado a una reacción, en este caso un equilibrio, este dato siempre va asociado al sentido directo de la reacción. Es importantísimo. Así que en este caso,
el sentido de la reacción nos están diciendo que es exotérmico. Vamos a abreviarlo así. Por tanto, el contrario, el indirecto, el inverso, es endotérmico. Si yo, por ejemplo, hubiese colocado aquí lo contrario, que a lo mejor este proceso, por lo que fuera, hubiese sido mayor que 0, por tanto, endotérmico, el directo hubiese sido endotérmico, ¿vale? Cuidado con esto. Entonces, una vez dicho esto, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ocurriría si decimos, pues por lo que fuera, aumentamos la temperatura, ¿vale? Si aumentamos la temperatura, ¿vale?, por el principio de Le Chatelier, ¿vale?, va a tener que contrarrestar dicha variación. ¿Cómo lo hace? Pues favoreciendo el sentido, en este caso, endotérmico, ¿vale? Endotérmico. Y ahora miramos nuestra reacción. ¿Y cuál es el sentido endotérmico? En este caso hacia la izquierda. Bueno, pues para esta reacción con estos datos, un aumento de la temperatura favorecerá aquel sentido de la reacción que favorezca el sentido endotérmico, en este caso hacia la izquierda, ¿vale? Si hubiésemos disminuido la temperatura, favorecerá el sentido exotérmico, liberará energía, ¿vale? En este caso, pues, iría hacia la derecha. Esto os tiene que quedar muy claro, porque en todos los exámenes se pone, es decir, te ponen una reacción tipo y te pregunta, bueno, si se aumenta la concentración de oxígeno, si se disminuye la presión de hidrógeno, etcétera, si se varía o si se aumenta la temperatura, pues hay que justificar enunciando siempre el principio de Le Chatelier, ¿vale? Y para cada uno de los casos, pues más o menos los ejemplillos que hemos visto. Pues espero que os sirva. Un saludo, chicos.